En la historia encontramos varios personajes que adoptaron el nombre de grandes. Si usted tomó clases de historia en la escuela o simplemente le gusta leer libros de historia, habrá escuchado de Pedro el Grande. Este individuo adoptó ese nombre como resultado de su pensamiento ambicioso de que era un grande. Pero, si usted estudia su vida más de cerca, descubrirá que Pedro el Grande tenía un temperamento maníaco y con frecuencia tenía golpes de ira, los que resultaron en una ocasión con la muerte de su propio hijo. Otro individuo que conocemos es Alejandro el Grande. Él adoptó ese nombre también, tal como sabemos, después de haber conquistado imperios y haber dominado el mundo. Pero Alejandro el Grande, que conquistó al mundo, no podía conquistar su propia carne. Se entregaba a borracheras y peleas que en una ocasión resultaron en la muerte de su general favorito y amigo Siltrus. Herodes también se autoproclamó el Grande. Lo conocemos por el Nuevo Testamento. Él fue el responsable por la construcción del templo y de organizar la nación. Pero Herodes era muy celoso, al punto que mató a su esposa e hijos para que nadie se atreviese a usurpar su trono. Lo que el mundo considera grande es algo muy diferente de lo que la Biblia considera grande. Lo que el hombre dice que es grande es muy diferente a lo que Dios dice que es grande. Al despedir hoy a José, un hombre que ha sido un placer para nosotros estudiar en cuanto a su vida, me gustaría regresar a algunos pasajes que vimos y después darle un vistazo final de este libro de Génesis. Examinemos la grandeza verdadera, evidenciada en la vida y carácter de José. Voy a darle 7 indicaciones de la verdadera grandeza que podemos aprender de la vida de José. Pídale a Dios, mientras miramos en el espejo de la vida de José, que estas evidencias sean parte de su vida también. Vamos a ver el compromiso a utilizar la autoridad sabiamente. La grandeza de José puede verse, en primer lugar, en su compromiso a utilizar su autoridad de una manera sabia. Fíjese en el capítulo 46, versículo 31 de Génesis. Dice así la palabra de Dios: «Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: Subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí». Habíamos discutido con anterioridad cómo José y su familia se reunieron. Continuando con los versículos 32 al 34, José le dice a sus hermanos: «Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas». Subraye bien esa frase: a fin de que moréis en la tierra de Gosén, ya que ese es el propósito de esta entrevista. Es interesante que José, en su grandeza, nunca abusa de su autoridad, ni ahora, ni antes, ni después. Él va a gobernar como primer ministro de esta tierra por casi 100 años. En estos versículos encontramos a José presentando su familia al faraón. Ellos vinieron a la tierra y José obviamente quiere cuidarlos. Ellos, siendo pastores, necesitan instalarse en un lugar donde puedan criar ganado, o sea, el valle, la región del delta conocida como Gosén. Ahora, José, siendo la autoridad máxima después del faraón, tiene todo el derecho de decirles a sus hermanos: instálense en Gosén y no se preocupen por nada, yo me ocupo del resto. Yo soy el primer ministro, lo que yo diga se hace, no se preocupen por Faraón, él es mi amigo. ¿Qué importa lo que diga la gente? Ellos saben que ustedes están recibiendo la parte más fértil de la región, pero no se preocupen por ellos, vayan y vivan ahí en Gosén. José tuvo todas las oportunidades para abusar de su autoridad. Sin embargo, le dijo a sus hermanos: vayan al faraón, que él decida.
Luego en el capítulo 47 descubrimos que Faraón dice en efecto, vayan y habiten la tierra de Gosén. Uno puede sonreír, ya que el Faraón se lleva el reconocimiento, pero en realidad fue José quien le sugirió esto, esperando que él tome la decisión. Una de las cosas más desalentadoras al trabajar es cuando uno trabaja para un empleador, un jefe, un capataz, un presidente de una compañía que constantemente abusa de su autoridad. Y trágicamente, el individuo que se puede proclamar cristiano se encuentra en un puesto de autoridad y nosotros no podemos dejar de pensar, ¿cómo cambió desde que le dieron la posición? Yo le conocía de antes y no era así. Nunca hizo cosas así. No hablaba así. Pero ahora uno ni siquiera se le puede acercar. Se dice que la prueba más difícil para el carácter de un hombre o una mujer es la autoridad. Uno le da autoridad a una persona y fíjese cómo se comporta. Ahí se dará cuenta si es un grande en serio. Pero también, no solamente él va a mostrar su grandeza en el compromiso a utilizar la autoridad sabiamente, sino también la voluntad para vivir humildemente. La segunda cosa que me impacta de José es su voluntad para vivir humildemente. Fíjese en el versículo 1 del capítulo 47 de Génesis. Dice la palabra de Dios, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. En otras palabras, están esperando tu aprobación final. Continuando con el versículo 2, leemos, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Ahora, recuerde, ellos eran inmundos para los egipcios y para el Faraón. Mire el versículo 3, y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. No me puedo ni imaginar qué estaría haciendo José en ese momento. Él está parado junto a sus hermanos y probablemente pensando, no digan nada, mejor díganle que trabajan vendiendo propiedades, no mencionen que son pastores porque es abominación para los egipcios. Los arqueólogos han descubierto arte egipcio de la época de Abraham, Isaac y Jacob. Este arte muestra pastores en ocasiones y siempre parecen tener un semblante malvado. Por alguna razón, y no sabemos la razón, los pastores eran considerados repugnantes y se los odiaba. Eran lo más bajo de la sociedad. Parte de esa actitud hacia los pastores llegó a los tiempos del Nuevo Testamento con los judíos. Es interesante que Dios haya dado el mensaje que su Hijo nacería para pastorear. Sin embargo, en estos versículos vemos una característica interesante del carácter de José. Él está dispuesto a vivir sabiendo que proviene de una familia de pastores. Su padre es un pastor. Sus hermanos son pastores. Me imagino que las personas dirían, vamos a ser gobernados por un pastor. Vamos a obedecer a este primer ministro que ahora sabemos que es un pastor. Creo que José pone en juego su credibilidad con la gente al ser honesto, al ser humilde. Alguien escribió en una ocasión, el que conoce a Dios va a ser humilde. Uno que se conoce a sí mismo nunca va a ser orgulloso. ¿Lo escuchó? Se lo repito. El que conoce a Dios va a ser humilde. Uno que se conoce a sí mismo nunca va a ser orgulloso. Pero la tercera característica que me impacta del carácter de José es su habilidad para administrar con toda honestidad. Es así, fíjese en los versículos 13 al 16 del capítulo 47, vea su honestidad. Dice la palabra de Dios, no había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grande, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón.
Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: «Danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero?» Y José dijo: «Dad vuestros ganados, y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero». En otras palabras, este sistema de ayuda social no era un regalo. Si tenían algo para cambiar por comida, iban a darlo. Finalmente se les acabó el dinero y el ganado también. Lo que más impacta de este pasaje, algo que pasamos por alto, es el hecho de que José prácticamente estaba manejando la economía del país. Todo el dinero pasaba por sus manos. Tenía las llaves del almacén, él tenía el boleto para darle de comer a toda la nación. Me imagino en miles de millones de dólares de oro y plata, todos pasaban por sus manos. ¿Qué hizo con todo eso? Lo que tenía que hacer. Lo trajo a la casa de su superior. Si existió un periodo en la vida de José en el cual él pudo haber incrementado su cuenta bancaria cuando podría haber pensado: «Me jubilo joven», era este. Se trataba de una mina de oro prácticamente. Él podría haber pensado: «No le tengo que dar cuentas a nadie. Vienen personas y me dicen: «José, te damos lo que sea a cambio de comida, te damos todo el dinero y todo nuestro ganado». José, sin embargo, pasa a ser un embudo. Esta es una prueba de su integridad, de su carácter. Él estaba administrando con honestidad. Jorge Müller, famoso misionero, se encargó a través de su vida de más de 10.000 huérfanos. Se dice que a causa de la oración, él recibió más de 8 millones de dólares. Y al morir, sus cuentas estaban vacías. Todas sus pertenencias no llegaban a valer más de $1.000. Otro personaje del Antiguo Testamento que me impacta es Nehemías, que estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. El mundo no entendía cómo alguien podía reconstruir una ciudad y sus muros sin tener en mente algún tipo de manipulación financiera. ¿Para qué construir un reino si no se va a hacer rico con él? Ahí está Nehemías, reconstruyendo los muros, y al final los enemigos le dicen: «Ah, ya sabemos para qué estás reconstruyendo el muro, porque quieres ser gobernador, quieres recibir el salario de gobernador». Nehemías les respondió decididamente: «No poseo ni voy a tener los beneficios de ser gobernador». Sanbalat, Tobías y Gesén no lo podían comprender. Se rascaban la cabeza y pensaban: ¿cuál es el interés de este hombre? Los egipcios deben haber pensado: ¿qué le atrae a José? No lo podemos entender. Amigo, cuando usted no tiene que rendir cuentas, cuando tiene todas las oportunidades, cuando está solo, ¿es honesto? ¿Entiende esta pregunta? Cuando no hay nadie que lo esté observando, allí en su colegio, en su escuela, en su departamento, cuando está en su empleo, en su trabajo, ¿usted realmente es honesto? ¿O queda mucho por desear? Estamos viendo un gran hombre de Dios, como es José, y estamos viendo cómo se manifiesta, cómo se evidencia la grandeza de José, y vimos que se manifiesta por el compromiso a utilizar la autoridad sabiamente. No se aprovechó, pero también tenía la voluntad para vivir humildemente. Y por último, tenía la habilidad para administrar honestamente. La cuarta característica que me impacta de José es su deseo de servir a los demás. Mire en el versículo 23a del capítulo 47. Capítulo 47, versículo 23a. Dice así la palabra de Dios: «Y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para Faraón». Las personas habían pasado a ser inquilinos en forma cierta. Se trata de algo parecido al sistema feudal del período medieval. Fíjese lo que hace José en la última parte del versículo 23. «Ved aquí semilla y sembraréis la tierra».
Es interesante que cuando este país llega al final del periodo de hambre, las personas aún tienen su dignidad, porque José los envía teniéndolos en cuenta. Él dice en el versículo 24, «De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestra parte para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños». Se trata de un impuesto del 20%. Es interesante, muchos comentaristas liberales se enfadarían con José. La arqueología nos confirma que en otros países se cobraban más del 50% de impuestos. Por lo general, se les requería a las personas que dieran la mitad de su producción, la mitad de sus ganancias al rey. José en cierto sentido está diciendo: solo voy a recaudar el 20%. Eso es suficiente para manejar asuntos financieros, para mantener el sistema. Nosotros vamos a proveer las semillas. Ustedes dennos 1/5 de lo que ganan. A la luz de lo que sucede, José era extremadamente compasivo y para nada egoísta. Él servía al pueblo y los tenía en cuenta. De hecho, en el versículo 25 el pueblo dice: «Por si hay alguna duda, la vida nos ha dado». Ellos no dicen: «¿A dónde está la compasión?». No dicen: «Quieren sacarnos todo lo que tenemos». No, la gente le dice a José: «La vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de vuestro Señor y seamos siervos de Faraón». En otras palabras, vamos a servirte fielmente. Una de las evidencias más grandes que encontramos en el carácter del Señor Jesús fue demostrado ese día en el capítulo 13 de San Juan, cuando estaba en el aposento alto y el pensamiento en la cabeza de los discípulos era: «Señor, ¿quién será el mayor?». En ese mismo aposento, cuando ya se había reclinado para comer, no había esclavos presentes y nadie quería lavar los pies de los demás, y ni siquiera se lavaron sus propios pies. Lo que me llama la atención, como ustedes saben, el Señor Jesús tomó una toalla y va hacia Pedro, le pone los pies en un recipiente de agua y le dice: «Pedro, quiero lavar tus pies». Pedro literalmente saca los pies y exclama: «No, no puedes lavar los pies». El Señor le da una lección teológica en cuanto a que Él es el Cristo. Finalmente, Pedro reconoce su soberanía y permite que le lave los pies. Después el Señor va y lava 24 pies sucios. Me imagino que en esa habitación no volaba ni una mosca. Me imagino el ruido del agua y las lágrimas recorriendo las mejillas al ver esta muestra de grandeza, verdadera grandeza. El mundo mide la grandeza basado en cuántas personas sirven a uno. Dios la mide basado en cuántas personas uno sirve. En quinto lugar, transparencia para lamentarse abiertamente. Otra de las evidencias que me impacta de José es su transparencia al demostrar su pena, su lamento. Fíjese en el capítulo 49, versículo 29 al 33. Jacob se encuentra en su lecho de muerte. Dice así la Biblia: «Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Et. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres». ¿Qué va a hacer José ahora? Un gran hombre como él, un hombre que ha confiado en Dios y su soberanía con una fe envidiable. ¿Cómo reaccionaría? Sonreiría y diría: maravilloso, está con sus padres ahora en gloria, voy a verle un día en el cielo. No, él tiene la transparencia para dolerse y lamentarse. Fíjese en el capítulo 50, versículo 1 y 2a. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó.
y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. José quería darle a su padre el mejor sepelio que Egipto habría visto. Continuando en el versículo 3, dice: y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Se requerían 40 días para el proceso de embalsamarlo, pero fíjese que los egipcios lo lloraron por unos 30 días más. Continuemos con la lectura en los versículos 7 al 8a. Dice así la Biblia: entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Luego en los versículos 10 al 11, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. El mundo diría a un espectáculo así: eso es ser débil. Un cristiano quizás dirá: no es espiritual. Yo creo que hay individuos dentro del cuerpo de Cristo que necesitan llorar. Están conteniendo mucho en dificultades, resentimientos, muertes, y se les ha enseñado que deben ser duros y fuertes. Recuerdo cuando estuve en el funeral de mi suegro, y mi suegra estaba sentada con un pañuelo entre sus manos. Un pariente que supuestamente conocía al Señor vino y le dijo: no hay necesidad de llorar, tenga ánimo. Sí, me dio unas ganas de correrlo. Hemos perdido lo que José tenía. Él estaba seguro de su fe en Dios y podía lamentarse y llorar tranquilo. Tal vez recuerde que Jesús, en la tumba de Lázaro, también al contemplar la ciudad de Jerusalén lloró, como dice Lucas 13:34. Demostrar las emociones es una muestra de fortaleza, no de debilidad. Sexto, José también tenía la capacidad de perdonar. Una de las porciones más lindas del libro de Génesis se encuentra después que Jacob muere. Los hermanos de José están con miedo de que José se haya portado bien y ahora los quiera matar. Entonces vienen a José en el versículo 17 y le dicen: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Continuando con el versículo 18 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Mire la respuesta de José en los versículos 19 al 21a. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Recuerden, amigos, que la capacidad de perdonar así depende de la habilidad de ver a Dios obrando en las vidas de otros. Cuando alguien nos impacta de cierta manera, cuando alguien nos critica, cuando alguien dice algo para herirnos, cuando alguien nos ataca, cuando alguien no muestra gracia con nosotros, todas estas son herramientas en las manos de Dios para obrar en nosotros. José vio a sus hermanos como instrumentos en las manos de Dios para traer un resultado único. Pero recordemos, estamos viendo lo que es muestra de un hombre realmente de grandeza, José. Dijimos que estas evidencias son cómo él tenía un compromiso a utilizar la autoridad sabiamente. En segundo lugar, la voluntad para vivir humildemente. La tercera característica es la habilidad para administrar honestamente. En cuarto lugar, el deseo de servir a otros abiertamente. En quinto lugar, hemos visto
la transparencia para lamentarse abiertamente. En sexto lugar, vimos la capacidad de perdonar con gracia. Y por último, llegando ya al final del estudio, la seguridad de morir como un visionario. Por último, José es un grande y lo demuestra en su seguridad al morir como un visionario. Esto me encanta. Fíjese en los versículos 22 y 23. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. En otras palabras, José vio a sus nietos, estaba ahí. Continuemos con el versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo haría una pausa aquí y diría: vamos, José, Dios le dio un pacto, una promesa a Abraham que sería una gran nación, y le dio un hijo. Él repitió la promesa a Isaac: haré de ti una gran nación, y le dio 2 hijos. En 3 generaciones la tribu pasó a tener 70 personas. ¿Te vas a aferrar de eso? José murió con la visión. Sabemos 2 cosas de su visión. Primero, José tuvo una visión de la fidelidad de Dios. Le hizo jurar a sus hermanos en el versículo 25a, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará. También, en segundo lugar, estaba seguro en cuanto al futuro de Israel. Fíjese en la última parte del versículo 25. José dice: y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso me encanta. Él les dice: miren, cuando Dios cumpla la promesa de la tierra, no me dejen en Egipto, lleven mi cuerpo, quiero estar ahí, Dios va a cumplir su promesa. ¿Cómo hizo José para morir con tanta visión? Porque vivió con esa misma visión. Ahora, como aplicación, ¿le gustaría morir como José? En realidad la pregunta sería: ¿vivimos como José? ¿O estamos encadenados al status quo, con miedo de arriesgar, de cambiar, de ir, de hacer algo que sentimos que Dios quiere que hagamos? ¿A dónde está nuestra visión? Vivir una vida con visión va a determinar la manera en que muramos. Tengo un libro en mi biblioteca que leo con mucha frecuencia porque me recuerda cuán corta es la vida. Martín Lutero fue un monje que estremeció al mundo y concibió el protestantismo. Nosotros nos beneficiamos grandemente de sus enseñanzas. Mientras él estaba en su lecho de muerte con sus amigos más cercanos, repitió 3 veces lo siguiente: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios de verdad, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Dios de toda verdad. Luego, al dar su último aliento, repetía Juan 3:16 y un versículo favorito, Salmos, capítulo 68, versículo 20. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Y quiero morir así. ¿Sabe qué se necesita? Se necesita permitir al Espíritu Santo que obre en nuestro carácter. Se necesita utilizar la autoridad sabiamente como padre o como empleador. Se necesita administrar con toda honestidad. Se necesita servir a otros. Se necesita lamentarse con toda libertad. Se necesita perdonar con toda gracia. La grandeza, hombres y mujeres, no es desarrollar grandes imperios, sino desarrollar un carácter piadoso e íntegro. La grandeza no es liderar hombres, sino agradar a Dios con cómo llevamos nuestras vidas. La grandeza no es el recibir los aplausos del hombre, sino recibir la aprobación de Dios.
El último versículo del capítulo 50 dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fin del capítulo. Fin de un libro que pasé a amar. Pero no es el fin de la historia, ya que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y José está aún vivo, y Él está dispuesto a obrar en nuestras vidas también, para que tengamos las marcas de la verdadera grandeza. Vamos a preguntarnos en este momento, ¿cómo estamos viviendo? Como hombres y mujeres grandes, no por lo que dice este mundo, sino por la consideración de nuestro bendito Dios. Tal vez estos pasajes le hicieron reflexionar. Se dio cuenta que había cosas en su vida que en este momento tiene que confesar delante de Dios. Le invito a orar donde usted se encuentre. Tome este minuto, ore a Dios. Padre, rogamos que tú perdones cada uno de nuestros pecados. Tal vez estamos viviendo para ser aplaudidos por otros, para ser reconocidos por otros, pero Señor, en este momento te pedimos perdón, confesamos nuestro pecado y queremos vivir dejando que el Espíritu Santo obre en nuestro carácter. Señor, que la autoridad que tenemos la podamos usar con sabiduría, administrar con honestidad, servir a otros, lamentarnos con toda libertad, Señor, y perdonar con toda gracia. Ayúdanos, Padre, para que podamos vivir de esta misma manera. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.